Se parece al suicidio, la autobiografía. Porque en el suicidio, la víctima y el verdugo es la misma figura. Quiero decir que la autobiografía tiene un fuerte componente, por lo menos en mi perspectiva, como otras cosas que hacen a mi perspectiva, creo que se pueden generalizar. Tiene un elemento, una entonación, emiten de sí mismo una entonación fúnebre, macabra. ¿Cómo fue mi infancia? Y con mucho sufrimiento. Yo creo que el que se especializaba en eso me castigaba con un nut, era mi padre. Colaboraba con mi padre se llamaba Ismael Pedro, y colaboraba con mi padre, un hermano de él, que estaba loco, que se llamaba Antonio. Monte es un poco, como dicen los periodistas, en mi imaginario, la edad de oro. ¿Por qué la edad de oro? Porque había caballos, algunos sensacionales, uno memorable, inolvidable, que se llamaba El Pájaro, que también se volvió loco, quizá por frecuentación con mi tía Antonio. Y la manifestación más notoria de su locura es que se puso a correr, no paraba nunca. Y entonces mi padre resolvió matarlo de un tiro, mientras el pájaro corría enloquecidamente desde allá por uno de los potreros del campo que tenía mi padre, teníamos entonces en esta localidad bonaerense. Finalmente lo mató al pájaro, lo mató de un tiro, pero el pájaro, cuando nos acercamos, estaba mi padre, mi hermano mayor Ismael y yo. Seguía pataleando en el suelo. Así que no lo había matado, le había metido un tiro en una de las patas. Entonces le pasó el Winchester a mi hermano Ismael, y fue mi hermano Ismael que tuvo que liquidarlo como a un toro de lidia al pájaro. Digo, elementos entrañables que hacen a la edad de oro, y muy contradictorios desde ya. Periodo vacacional, allá por el año 30 y tantos, después de la muerte de mi madre. Con mi hermano Ismael, entendámonos, él tendría 10 años y yo 8, poco más o menos, matamos a palazos a un cordero que estaba atado a un palenque. Inolvidable. Tanto es así, inolvidable y siniestro a la vez, pero que, tratando de recuperar esta escena macabra, se vincula sin duda a una forma de hacer el duelo por mi madre. Matamos a palazos a un cordero. Parece casi una anécdota con significaciones religiosas. Tanto es así que después apareció muerto atado al pie de un palenque, este cordero, un guacho, como se decía, un guacho casualmente, y tuvimos que inventamos con mi hermano, que se había muerto insolado. Fuimos a parar a un colegio pupilo, que existe, salesiano, en Ramos Mejía. Mi experiencia en el colegio de curas, yo creo que está atenuada respecto de lo que allí se vivía, o que yo y mi hermano mayor también, un poco mayores, probablemente tendríamos 10, 12 años, vivíamos en este colegio que se llamaba Wilfrid Barón de los Santos Ángeles. Es decir que advierto de pronto que mi versión de mis primeros años está muy marcada por la impronta, como dicen los periodistas también, de la pedagogía. Es decir, las cosas que uno padecía, y repito, no creo haber tenido el monopolio, siniestras, que impregnaban, coloreaban los ademanes pedagógicos que un chico argentino
allá por 1930 y tantos, padecía. Digo, para focalizar, ¿no? Porque uno dice curas, puede pensar, por razones recientes, en torturadores o en bufarrones, que así se decía y también lo dice Quevedo. Quevedo no dice bufarrón, sino dice bujarrón. No eran especialmente, no se caracterizaban por esos ademanes bujarroniles. No podría, digo, los curas del Colegio Salesiano, Wilfrido Barón de los Santos Ángeles, sino por otro tipo de perversión. Pegaban, ¿y cómo pegaban? De todo eso, lógicamente, o todo esto que estoy tratando de recuperar, de una manera u otra, a través de mediaciones y desplazamientos, aparecen en la literatura de uno, tanto en mi literatura, quiero decir, en mi producción literaria, que en alguna oportunidad, de esto hace años, me preguntaron me pidieron una especie de definición de la literatura. Yo dije, mira, fundamentalmente mi punto de partida de la literatura es una especie de desquite, de venganza, la literatura como venganza. Es decir, no sé si esto se puede generalizar, me temo que sí. Las cosas que uno no ha podido hacer en la vida real, las mete de una manera u otra en la literatura. Revista Contorno, en la que participaron, en algunos casos, alguien que no está más, Ramón Alcalde, que está y próximo, Leonardo Cisner, que está y no está mi hermano Ismael, que vive en Estados Unidos, Adelaida, Noé Gitric, más laterales, Mazota, Sebrelli y Correa, que eran peronistas, por lo menos se declaraban como tales. Digo, el ecléctico Sebrelli actual en ese momento no se pisaba la cabeza porque se declaraba peronista, es decir, que estaba en contacto directo con las bases de la nacionalidad. Lógicamente eran una especie de, así como existe la gauche divine, la izquierda divina, en Francia, digamos, eran el peronismo divino. Contorno era una idea que salía y había sido hecha por Ismael y David. Después la acompaña, creo, Adelaida, ¿no? Pero entonces el principio eran ellos el núcleo fundamental. Y después, bueno, nos dicen que nos incorporemos a la dirección de la revista. Y bueno, nos reuníamos nosotros y decidíamos todo lo que había que hacer. Más bien la voz cantante y sonante la llevó siempre David Ismael, ¿no es cierto? Y discutíamos siempre cómo la línea, la orientación, y en eso digo, hubo siempre una muy buena relación. Lo que un poco extraña después es que ciertas personas se han incluido en el grupo Contorno como si realmente formaran parte de la dirección de Contorno. Y algunas personas cuya trayectoria evidentemente no tiene mucho que ver con nosotros, digo con el grupo original, ¿no? Pero en fin, no sé si vale la pena decir nombres. Son los que siempre hablan de que fueron de Contorno cuando uno nunca lo hace. Por ejemplo, un Sebrelli, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, el pobrecito necesita recurrir al pasado que tuvo con nosotros para parecer como siendo alguien también. Bueno, ¿quién le va a reprochar eso, no es cierto? Pudimos ver aspectos entre nosotros, seguramente como grupo también, incorporando en cada uno con sus perspectivas, una visión de la realidad que de alguna manera la integraba con aspectos que eran habitualmente dejados de lado, o que simplemente no eran tenidos en cuenta porque la ciudad dominante eran otras, ¿no? Levantamos dos figuras en ese momento. Roberto Ar en el campo de la novela y Martínez Estrada en el campo del ensayo. Digo, para ubicar a Roberto Ar, un hombre de la nación, entonces, esto lo he repetido muchas veces, me dijo, Augusto Mario Delfino se llamaba, me acuerdo, figura emblemática de la nación entonces. ¿Cómo van a dedicar un número especial a Roberto Ar? Era un escritor de kiosco. Digo, para saber cómo funcionan los valores en el mercado de prestigio, ¿sí? Alzas, bajas, ¿sí? Era Roberto Ar. ¿Cómo le van a dedicar un número especial de la revista, una revista juvenil, a este mamotreto que se vendía sus libros en los kioscos? Yo me iba corriendo hacia la literatura. Cayó sobre su rostro,
y haya la posibilidad de trabajar en cine. Era la locura. Digo, era pasar de cobrar 400 pesos por un librito firmado por Pedro Pago a firmar un libreto cinematográfico que pagaban los señores Olivera y Fernando Ayala, que se llamó El Jefe. Pues bien, los responsables de la politización de Contorno, responsables en el sentido más cabal del término, fueron Ismael y Ramón Alcalde, que estuvieron y lo apoyaron explícitamente a Arturo Frondizi, hasta el momento que el doctor Frondizi pega su vuelta respecto del campo del petróleo, años 60. Los dos, Alcalde e Ismael, alto funcionario del frondicismo. Alcalde en la provincia de Santa Fe, como ministro de Educación. Venía como ministro de Educación o de Cultura, como se llamará acá, Buenos Aires, Ramón Alcalde, antiguo jesuita, marxista psicoanalizado, entonces. E Ismael, director general de Cultura. Se presentan al doctor Arturo Frondizi, que ha abdicado de sus planteos políticos tradicionales, digamos, se corre de la izquierda a la derecha, algo parecido a lo que hizo el señor Menem en su momento y otros más. Ahí empieza el contorno politizado que segrega al poco tiempo, una vez que se separan del frondicismo Ismael y Alcalde, el movimiento de liberación nacional.